Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gersaim García y les doy la más cordial bienvenida a esta serie de entrevistas que tenemos con distintos líderes culturales, artistas y profesionales del ámbito creativo. Les recuerdo que este programa es apoyado por Horizontes Jalisco, una convocatoria de la Secretaría de Cultura de Jalisco, y Cultulab, una agencia educativa de gestión cultural. El día de hoy me encuentro con Fitlanza, quien es una firma de arte contemporáneo, la que la conforman dos hermanas. Ella es Alexandra y ella es Berenice, y nos van a contar un poquito cómo están. Ya hemos colaborado un poquito antes y pues ya las considero como admirador. Soy gran admirador de su trabajo y las considero grandes amigas. Bere, Lex, ¿cómo están? Gracias. Bienvenidas. Bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué Bien, tal todo va bien. todo? ¿Desde dónde se están conectando? Ay, Cuéntenos. desde León, Guanajuato. Acá están nuestras oficinas. Oye, pues qué padre. Oye, pues nos pueden comentar un poquito, primero a entender un poquito primero de ustedes, si se pueden presentar, quiénes son, a qué se dedican y para que las conozcamos un poquito. Va, muy bien. Si quieres empezar tú. Yo soy Bere González, y soy parte de Fitlanza, fundadora. Y yo estudié Comercio Exterior y Logística Internacional, y esta empresa nació junto con mi hermana cuando estábamos haciendo la maestría, y de ahí nació la idea. Y pues vas. Bueno, yo soy Alexandra González, pero todo el mundo me dice Lex, me conocen como Lex. Yo soy diseñadora industrial de profesión y, bueno, estudio diseño industrial, aunque cada vez estoy un poco más alejada ya de el diseño industrial como aplicado, pero de cierta manera me ha servido mucho para lo que sigo haciendo hoy, ¿no? Soy directora también de la carrera de diseño en el Tecnológico de Monterrey, de acá de Campus León. Doy clases, o sea, me dedico también a la docencia desde hace, pues desde que me gradué, casi, casi. Y este proyecto tiene, Fitlanza tiene aproximadamente 2 años, que como dice Bere, fue cuando decidimos estudiar una maestría, cada una como dentro de su ramo. Bere enfocada a logística y comercio internacional, y yo estudié la maestría de diseño fotográfico con enfoque en gestión cultural. O sea, digamos, producción artística siempre ha estado enfocada más hacia la fotografía. Es el medio en el cual yo me he desarrollado, y por eso decidí estudiar esa maestría, pero ahí conocí pues la gestión cultural, ¿no? Que era una rama que sí conocía, pero la verdad muy poco, y que a partir de la maestría me enamoré cada vez más. Me gusta muchísimo porque creo que ha sido una rama donde he logrado combinar muy bien las metodologías del diseño. En diseño casi siempre yo hacía la labor del project management, ¿no? Y eso en gestión pues lo he aplicado muchísimo. Eh, y a partir de la maestría, Bere tenía que hacer como su proyecto de tesis, y yo veía como muchas deficiencias desde la parte de importar y exportar arte, y tenía muchas dudas, ¿no? Con lo que estaba viendo en mis clases, y le dije, ay, ¿por qué no haces un manual de cómo importar y exportar arte? Porque pues no es lo mismo que cualquier otro tipo de bien material u objeto. Y entonces a partir de ahí nació la idea, ¿no? Como por desarrollar este manual, que poco a poco y a través de varias entrevistas, pues fuimos validando qué tan viable sería hacer ese manual, y con el tiempo decidimos que más que un manual lo queríamos hacer como un proyecto, porque cada caso es súper específico. O sea, cada caso con un artista, cada pieza, cada material, cada obra es muy diferente y es muy específica. Entonces estaba muy difícil como conjuntarlo todo en un manual, ¿no? Y por eso decidimos hacer el proyecto de freelancer. O sea, una parte muy grande del proyecto es poder asesorar y acompañar artistas emergentes, sobre todo, que quieran comercializar su obra. O sea, nosotros nos enfocamos no en la parte de la producción, sino asesorarlos en toda la parte de comercialización, transporte, venta, difusión, exposiciones, etcétera. Sí, todo lo que conlleva después, pues como dices, de producir obra,
En la mañana estaba con una entrevista que decía, bueno, ya terminé la carrera de arte, hago obra y después qué sigue, ¿no? Entonces creo que es muy Exacto. pertinente la labor que hacen y se complementan muchísimo en su historia. Fíjense que en las entrevistas me gusta ver como la película, digamos, ustedes ya son como más o menos, digamos, el final de la película, ya lo que están haciendo. Pero muchas de las personas que nos están escuchando apenas están estudiando arte, quieren entender de qué se trata. Entonces me gustaría regresar a los inicios, irnos más hasta atrás y entender por qué decidieron ser parte del mundo del arte, ¿no? ¿Cuál fue su primer acercamiento con este gremio? ¿Quieres que...? No, dale, sí. Bueno, nosotros nacimos en la Ciudad de México. Aunque radicamos acá en León, nacimos en la Ciudad de México. Y pues la Ciudad de México es una ciudad rodeada tiene muchísima oferta cultural, ¿no? De muy pequeña, pues a lo mejor no lo notas como tal, pero cada fin de semana había algo que hacer. Cada fin de semana mis papás nos llevaban a una muestra en un museo, alguna exposición, al teatro, al cine. Entonces, como que creo que fue un ambiente en el que crecimos y del que desde muy chiquitas estuvimos como inmersas en ello. Yo desde muy pequeña, la verdad, siempre tuve como este, pues quería dedicarme al arte, quería hacer artes plásticas. Siempre fui como, ahí, ¿cómo se dice cuando aprendes solo? Este, ¿Autodidacta? autodidacta. Ajá, sí, 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 sí. Siempre fui un poquito autodidacta en el tema de la foto, en el arte, o sea, aprendí a usar óleo, acuarela, como leyendo, y realmente nunca tomé clases como tal. Y luego, en la foto, mi papá un día me regaló una cámara análoga y a partir de ahí, pues empecé como a, pues, investigar cómo funcionaba y cómo empezar a tomar fotos. Entonces, y luego, como a los 15 años, mi regalo fue una cámara ya digital. Entonces, como que desde ahí me empecé a acercar mucho más al arte. Y cuando tuve que decidir mi carrera, pues yo quería artes plásticas. Pero por una cosa u otra, la vida me llevó a conocer lo que era el diseño industrial, que yo no, la verdad no sabía antes de acercarme a la universidad de qué se trataba o qué podía hacer como diseñador industrial. Y ya que lo conocí, siento que complementó mis dos lados perfecto, porque a pesar de que me gusta mucho el lado artístico y me gusta mucho experimentar y ser como muy libre, también soy muy, muy estructurada en muchas cosas. Entonces como que el diseño fue mi punto medio perfecto. Y así fue como llegué al diseño, pero pues nunca perdí la inquietud de estar conectada al arte, ¿no? Entonces, en los proyectos de la escuela que podía, pues los relacionaba a algún tema artístico. Y pues la verdad fue hasta la maestría que me volví a encontrar como más fuerte con el tema, ¿no? Y te digo que ya me acerqué después a la gestión cultural y creo que ahí ya fue como donde hice otra vez clic muchísimo y donde logré, porque a mí me frustraba mucho como decir, ay, estudié diseño industrial, pero ya no me dedico al arte, pero también hago arte, o sea, como que sentía que estaba dividida en muchas cosas. Y hoy lo veo como al revés, como algo que me ha complementado mucho. O sea, hoy con el proyecto de Lanza, como que ya encontré esa cosa donde logré complementar diseño, arte, gestión, etcétera. Este, y así fue como yo en lo particular llegué al proyecto. Y por ejemplo, tú, Bere, ¿por qué Yo decidiste justo, no iniciar en el arte y sino en algo más administrativo? pues, no sé, como que desde siempre he sido un poco más o sea, me jala más ese lado que el lado artístico, no tanto porque no me guste, me encanta, pero nunca he tenido tanta habilidad como mi hermana realmente para tomar fotos o pintar, o aunque lo quiero hacer, pues no me sale tan bonito. Entonces, este lado de poder complementar con mi hermana a partir de la maestría que empezamos a hacer este proyecto juntas, como que toda mi visión cambió respecto al arte. Desde chiquitas, como bien decía Alex, o sea, nos llevaban a museos, siempre nos habían tenido en contacto
con la cultura en general mis papás. Y no sé si bien, o sea, llegó un punto cuando estaba yo creo que como en prepa, que trataba a veces de entender las obras y por más que las veía como que no les entendía o me costaba mucho leer los textos. Y me acuerdo que mi hermana siempre era la que me los explicaba y hasta la fecha, si no le entiendo algo, siempre, o sea, recurro a ella de que, oye, a ver, esta sí la entendí bien o no la entendí bien. Y con la maestría como que el proyecto cuando nace y todas las entrevistas que vamos haciendo y más acercamiento que vamos teniendo, como que va complementando esa parte de mí que dije, ay, por fin pude hacer fusión de esta parte como artística de mi hermana con la mía de pues administrativa, que siempre habíamos querido hacer algo juntas, pero como que no nos nacía como la idea de qué podíamos como complementar juntas y así fue como nace Lanza y Creo nosotros. que inclusive me familiarizo mucho contigo, Bere. Yo soy de comunicación, pero siempre había tenido, digamos, un acercamiento con las artes, pero tampoco, pues, descubrí que nunca se me había dado la habilidad, ¿no? O sea, notaba con mis compañeros de clases que decían, no, como que hasta me sentía yo incómodo, ¿no? Entonces, qué padre que quienes nos esté escuchando, que a lo mejor quiere ser parte de este gremio del mundo artístico, pero no necesariamente o no siempre la vía puede ser el mundo de, digamos, una escuela de arte, ¿no? Hay otras posibilidades y qué padre que ahorita lo complementes. Entonces, entendiendo un Sí, poquito de FitLanza y su nacimiento, nace a partir de tu proyecto de maestría, Bere, y Lex, tú ya estabas un poquito inmersa en la parte de la coordinación de diseño. ¿Cómo se empieza a plantear, digo, cuál fue sus primeras ideas sobre de crear este proyecto llamado FitLanza? Y me gustaría saber por qué se llama FitLanza. ok, muy bien. Nada más te iba a decir ahorita que creo que comentaste algo importante Ujú. con lo que nos hemos topado, que es hay un montón de perfiles, hay un montón de gente que se quiere acercar al arte, ya sea desde el aprendizaje o desde la producción, pero que a veces no lo hace porque pues está esa barrera de, ay, pero no estudié arte, no estudié en una escuela como de arte, entonces pueden sentir a veces que les falta esa validación o que no tienen las herramientas completas. Y justo de hecho nosotros en Lanza, la mayoría de los cursos que hemos dado, de los lugares donde hemos estado, nos hemos topado con ese perfil y es con quien hoy más resonamos. O sea, con la gente que hace obra y se dedica a la producción y hace cosas increíbles, pero que llegan desde otra disciplina. O sea, que son arquitectos y dejaron la arquitectura para dedicarse a la producción artística, o que son diseñadores, pero que también les encanta como hacer producción a partir de sus experimentos o sus investigaciones. Entonces me llamó mucho la atención eso que dijiste, porque justo es como el perfil con el que más hemos trabajado dentro de Lanza. Este, si quieres contar un poquito del por qué se llama Fit Lanza y del trayecto. Bueno, si quieren empiezo por el trayecto. Otra vez repitiendo lo de la maestría, cuando voy a hacer la tesis le pregunto a mi hermana que si me daba ideas porque nomás no se me venía ninguna a la cabeza y me Para comentaba que en su contextualizar, maestría estaba viendo... ¿nos puedes contar esto de, digamos, lo de cadena de suministro para los que no lo conozcan? ¿Qué es esto? Y ahora sí el proyecto. Sí, la cadena de suministro es pues viéndolo de manera sencilla para que me puedan entender, los que no tienen temas en la administración, cuando ustedes tienen un almacén, ya sea en Walmart o en cualquier lado, es esa cadena que tenemos como para cumplir que todo vaya bien y lleve un sistema. Es todo sistematizado realmente. Entonces, cómo, desde dónde empieza y hasta dónde termina, pero sumándole tiempos, procesos, dónde va la gente exactamente y qué hacer para que todo se vuelva más eficiente y eficaz al mismo tiempo. Una manera rápida de explicarlo. Sí, porque no es muy conocida, digamos, en todos. Entonces, a partir de hacer tu maestría, ahora sí nace el proyecto. Ajá. Al momento de hacer la tesis, le pregunto a mi hermana que qué ideas tenía y me dice, estábamos viendo justo ahorita un tema en mi clase que tiene que ver
bueno, tal vez trasladar las piezas a otro país, pero como que no nos dicen el proceso tal cual de cómo se hace, nada más nos dicen, estaba en México y ya llegamos a la Bienal de Venecia, ¿no? Estábamos viendo exposiciones itinerantes y nos estaban presentando los casos, pues, de exposiciones muy grandes y justo entró la duda de, pues, por ejemplo, ¿cómo le hacen para llevarse, no sé, los Jeff Koons gigantes, las estatuas de Jeff Koons que son de metal o aluminio, no sé, pero que son pesadísimas? ¿Cómo le hacen para trasladarlas, para hacer la instalación? Y como que fue muy vaga la respuesta. Y a partir de ahí le dije, a ver, pues estaría padre que profundizaras en eso y investigaras un poco más. Y entonces de ahí nace como el hacer un manual que pudiera explicar como estos pasos, ¿no? Como combinar la parte de gestión cultural con la parte de logística internacional, el explicarles tal vez qué procesos necesitaban para poder llevar su pieza de México a Estados Unidos, o con qué se pueden topar, o qué papeles necesitarían. Y comenzamos a hacer una serie de entrevistas con personas que estuvieran ya en museos o gestionando ciertas galerías para que nos apoyaran como a saber más de este tema y a ver si el manual era una vía para poder como informar toda esta, voy a decir información, pero ya repetí la palabra, para informarle a los artistas como qué procesos hacer. Y todas las entrevistas las pueden consultar en Medium, en el Medium de Fitlanza. Bueno, no están todas, están las más completas, ahí las transcribimos y las subimos justamente para que pues también tengan otro canal como de información sobre ya casos en particular, ¿no? O sea, está la entrevista a, por ejemplo, a Alfonso Miranda del Sumaya, ¿cómo se llama la encargada del Cumex? No me acuerdo. Bueno, a la encargada justamente de logística y que hace todos los movimientos para traerse las exposiciones del Jumex, directores de museos, artistas también, porque también lo validamos con algunos artistas. Entonces hay un montón de entrevistas ahí que pueden revisar. Con los topos. Ajá, con galeristas también. Y ya, o sea, posterior a eso, te digo que decidimos hacer el proyecto que ha montado, o sea, sí ha montado un poco el perfil a través de estos 2 años. Por ejemplo, antes de formalizar el proyecto, ¿qué hallazgos se encontraron en estas entrevistas que plasmaste por ahí en tu tesis, Bere? En especial, les podemos contarle a Alfonso Miranda, como que las entrevistas que habíamos tenido anteriormente a él, siempre nos habían apoyado la idea de hacer un manual, ¿verdad? Siempre había sido como la idea de, sí, háganlo. Sí, también quiere participar. Sí, háganlo, va a estar súper padre, todos los artistas lo van a agradecer un buen. Entonces, como que íbamos con la idea de que, sí, muy bien, todo va perfecto, como que todo dicta en que es una muy buena idea. Y cuando llegamos con Alfonso Miranda, nos paró en seco. Nos dice, pero a ver, un manual, ¿en qué les va a servir? ¿Qué tal si alguien lo sigue correctamente como le están poniendo sus pasos y se atora con algo en la aduana? ¿Cómo le van a ayudar ahí? O por seguirlo como ustedes les estaban diciendo, tal vez les sale peor la jugada. Y es que en el tema o sea, en general, el tema del arte, del mercado del arte y las transacciones en el arte, pues son acciones muy poco, se me fue la palabra. No, reguladas. Ajá, reguladas, exacto. O sea, hay muchas lagunas de por medio en cada uno de los pasos, sobre todo, o sea, en lo que viene después de la producción, en la venta, en el transporte. Y esas lagunas justamente son las que decíamos, pues sí, o sea, si hacemos un manual, no podemos contemplar todos los diferentes aspectos que pueda haber, ¿no? O sea, porque de un material a otro cambia. Cuando quieres hacer transporte de una pieza, depende muchísimo del material, del formato en el que esté la pieza o la obra. Entonces, de ahí también hay muchas cosas que pues el artista, por más que quisiera, y sobre todo el mercado que teníamos, que era artista emergente, por más que quiera hacer las cosas bajo la manera regulada, no se puede porque saldría carísimo. O sea, los seguros, el mandar una pieza por medio de un transporte profesional,
Pues es como lo que debería de ser, pero en la realidad ya aplicado es muy complicado porque resulta algo pues carísimo y en que el artista, sobre todo el que va empezando, no puede pagar, ¿no? Entonces tienen que encontrar medios para poder hacer esto, que hoy incluso en las ferias más grandes y las galerías más grandes, a veces hasta las aplican. Entonces por eso decíamos, un manual así no se va a poder, porque aunque te puede dar un camino, son tantas cosas diferentes que pueden cambiar, y tantas como lagunas ahí intermedias que nosotros no podemos contemplar, que no sería a lo mejor al final tan práctico. Y a eso sumándole que, o sea, cada año la ley cambia en México a manera Ujú. de logística internacional, tiene un constante cambio. Entonces, sería un manual estarlo revisando constantemente y tal vez la ley cambiaría muchísimo de un año para otro, que a los artistas si ya compraban un manual del año pasado, pues no les serviría tanto porque ya o sea, ya pasaron esas leyes o esos procesos que estaban ya autorizados, ¿no? Y justo ahí fue cuando salimos de la entrevista con Alfonso y fue como, no mames, todo lo que hemos hecho ya, ay, perdón, bueno, ya lo dije, Ahí lo pueden editar. todo lo que hemos hecho ya no, ya se vino abajo, no sé qué, y luego como que se nos prendió el foco y dijimos, bueno, si un manual no, lo podemos hacer de manera particular, o sea, podemos ir viendo artista por artista su caso, asesorándolos, tal, y entonces por eso decidimos hacerlo como un proyecto, o sea, ya en el que pudiéramos conversar con el artista, ver las particularidades de su obra, a partir de eso hablar con ellos, darles el mejor, o sea, las opciones Asesoramiento. más viables, etcétera. Oye, pues qué encuentro tan interesante y desde el principio que descubrieran esto, ¿no? Recuerdo una entrevista que platicábamos con María Fernanda Almela y ella decía que toda su vida, pues, de joven, se había preparado para trabajar en dance y cuando llega, bueno, está en la carrera, le mencionan que pues que su cuerpo no está apto para esa profesión, ¿no? Entonces digamos que viene un choque para ella de, bueno, y ahora tenía ya una ruta de vida y ahora qué hago, ¿no? Creo que en esto con el manual suele pasarnos en todas las profesiones, en todos los proyectos, que pensamos que la línea va sobre una idea y ya llega un punto que dice, ah, caray, pues no era por ahí, pero qué padre que ahora lo medite. Supongo que en ese momento pues fue un shock interesante, pero ahorita que lo digas, pues sabes que no fue un manual, ahora ya fue un proyecto más grande, ¿no? Y cuéntame más sobre Fit Lanza. ¿Cómo empezaron a entender en sí qué es lo que querían hacer? ¿Cuál fue su proceso de ideación, de investigación a partir de esta serie de entrevistas? Ajá, justo todo fue a partir de las entrevistas. La empresa se llama FitLanza porque lo que buscamos es colaborar siempre con alguien y más bien trabajar de la mano con, o sea, nosotros no somos, en el caso, por ejemplo, del arte, el artista principal, sino que pues lo asesoramos y colaboramos con ellos para que su trabajo tenga mucho más impulso y pueda llegar a más gente. Eso es como lo que buscamos, ¿no? Y se llama lanza porque justo es como tener muy claro hacia dónde apuntas, hacia qué camino debes tomar, ¿no? Y en ese sentido, el de la asesoría justo iba muy encaminado a esto, a que nosotros te podemos ir o tratar de trabajar en conjunto con el artista para poderlo encaminar hacia un punto determinado en lo que quiere en ese momento, ¿no? Como establecer metas y si quieres llegar aquí, entonces se tienen que hacer estos pasos. Por eso se llama FitLanza. Eh, y te digo que ha cambiado, la verdad, bueno, no bastante, como que los ejes principales se han mantenido. Nosotros ya teníamos una idea, a partir, como dices, del manual, pues que queríamos trabajar con artistas emergentes, porque también nosotros, a pesar de, así como ellos, a pesar de que pues ya nos hemos desarrollado en nuestras profesiones y todo, en el tema muy específico del arte, pues nos falta también aprender mucho y hoy seguimos aprendiendo mucho, ¿no? Nos hemos continuamente especializado, hemos tomado un montón de cursos, diplomados, etcétera, las entrevistas, que ya nos han dado un panorama mucho más general. Pero trabajar, por ejemplo, con artistas consolidados, pues también
pide de ti que tengas ya muchísima experiencia en el medio, que conozcas a mucha gente. Entonces, en ese momento, pues no, nosotros no teníamos eso, ¿no? Entonces, creemos y creíamos que nuestros expertices podían ayudar muy bien al punto en el que se encuentra un artista emergente. Entonces, por eso ese fue como nuestro principal mercado. Establecimos como 5 puntos principales de acción en los que queríamos que Lanza trabajara. Por ejemplo, desde las asesorías, pero también trabajar en las exposiciones, o sea, hacer como muy de la mano con ellos la planeación de sus exposiciones, trabajar como en su currículum, conectarlos con el medio, o sea, con galeristas, con curadores, con otros artistas, con instituciones, etcétera, y el transporte de obra. Y luego los cursos también siempre han sido algo que nos han acompañado paralelamente todo el tiempo, porque pues Lanza al final es como una comunidad muy grande. Bueno, se ha hecho muy grande, pero es una comunidad. Entonces es una manera en que a través de los cursos queremos que nuestra comunidad se nutra, ya sea que esté enfocada al arte o no, porque hay mucha gente que le encanta el arte aunque no se dedique a ello, pero quiere estar enterado de temas, quiere saber qué exposiciones ir. Entonces tenemos, por ejemplo, en la parte de los cursos, una que está muy enfocada hacia el perfil como artístico de producción y otro al público, o sea, la gente que apoya el arte, que le gusta visitar el arte, que le gusta ir a exposiciones, etcétera, ¿no? O que quiere tener un acercamiento al arte. Ajá, como decía Bere, pues al principio yo iba a los museos y no entendía nada, o iba a las exposiciones y no entendía nada, pues tratar de darles herramientas para que no lo sientan tan lejano y cada vez se vayan acercando más. Entonces, como que los cursos se dividen en dos. Y con el tiempo, pues fuimos viendo justo esta parte del perfil que te digo. O sea, nosotros creíamos que de entrada íbamos a trabajar con un montón de artistas egresados de la Escuela de Artes y el Esmeralda y tal, y pues nada, o sea, todos los que hemos trabajado, o la mayoría de los artistas con los que hemos trabajado, no vienen de haber estudiado una carrera como artística, sino que vienen de otra disciplina. Y eso ha sido un hallazgo como bien importante, y también muy interesante. Y pues así, o sea, cada año la verdad es que nosotros tenemos como 2 juntas al año muy importantes, la de principio y la de casi cierre de año. La de principio de año es cuando establecemos, ok, este año qué proyectos queremos hacer, qué salió bien del año pasado que queremos replicar, qué proyectos se nos quedaron pendientes del año pasado para empezarlos a acomodar en la agenda este año. Y al final, pues un poquito menos del final del año, yo creo que por ahí de septiembre, igual vamos viendo como el análisis de cómo vamos en el año, ¿no? Nos hemos dado cuenta también que, por ejemplo, de enero a junio es nuestro tiempo como más relativamente tranquilo en que podemos investigar, hacer cursos, planear proyectos, etcétera. Y de junio a diciembre nos ha tocado ya pues los 2 años que tenemos, que es muy pesado porque es cuando más nos contactan, sobre todo para proyectos particulares. No sabemos todavía por qué, pero así ha funcionado los 2 años. Y otro, por ejemplo, una de las estrategias que ya nos planteamos hacer a partir de este año fue cada semestre tenemos que hacer una exposición con algún artista o un colectivo de artistas enfocada a la difusión, ¿no? Y que sea un evento, una exposición que tenga no solo la parte pues sí, de la difusión de las obras, sino también un programa que invite al público a acercarse por medio de un taller, por medio de un curso, juntar varias disciplinas en ese mismo evento, etcétera. Entonces, ha sido un poco como ha cambiado. Trabajamos muy de la mano, que la verdad les agradecemos un chorro, con un estudio que se llama Cultivo. Es de aquí de León, hacen cosas increíbles. Y Daniel nos ha ayudado siempre mucho como en la parte de la narrativa de lo que es Lanza, ¿no?
Entonces hasta eso, o sea, como cuando planteen un proyecto, pues no sabes hacer todo y no puedes hacer todo, ¿no? Cada quien tiene su expertise. Buscar colaborar o trabajar con esos perfiles que tú admiras mucho por el trabajo que hacen, que de una manera u otra pues pueden nutrir tu proyecto también. Y eso lo hemos visto desde nuestro caso con el proyecto de Lanza, como con los artistas, por ejemplo, en las exposiciones, pues tratamos de que quien haga el diseño gráfico sea un estudio que nos gusta mucho, mucho, o sea, muy chido, ¿no? Que haya también alguien como más enfocado en arquitectura para hacer la museografía, etcétera. Pues qué padre que otro aprendizaje pues sea la conexión y la generación de alianzas con otros proyectos, ¿no? Porque como dices, pues a lo mejor hasta, digamos, de este año, pues estar haciendo todo el tiempo, comunicación y relación pública, porque de aquí pues van a nacer, pues a lo mejor nuevos clientes por ahí por eh, julio, agosto, etcétera, ¿no? Me gustaría entender un poco o que nos contaran un poquito más, qué más encontraron por ahí en esa serie de entrevistas, cuáles fueron de los retos que ustedes, que les platicaron en ese momento, pero que ahora ya ustedes van viendo que también les ha pasado, ¿no? Algunos retos, digamos, en los montajes, algunos retos en la contratación de artistas, algunos retos, o que nos contaran un poquito más cuáles son los retos que ellos platicaban y que ahora ya los están experimentando. Uno de los principales fue el tema de exportación o importación de obra. O sea, como que al mismo tiempo como les platicábamos que no está todo regulado, como que sigue habiendo muchas cosas, no por llamar, o sea, que se hagan mal, pero son cosas que como no están dictadas en la ley, las hacemos como por debajo del agua. Entonces, por ejemplo, el no aseguramiento de las piezas, que siempre tiene que ser un must, pero que a la gente todavía le cuesta entender por qué tienen que asegurar las piezas y que nos siguen diciendo, pues, ¿para qué? Si va a viajar de, no sé, de León a Celaya y tú, Celaya, pues, preocúpate un poquito que le pase algo al transporte. Este, entonces, como todas esas cosas que a veces no logran entender como el por qué es necesario tal vez contratar un seguro o por qué contratar un transporte que es especializado en arte y no llevártelo en una camioneta amarrado del techo, ¿no? En la parte de importación y exportación, que siempre hay temas con el tema de agentes aduanales, con aduanas, que hay ciertos materiales que tal vez no están permitidos o que tienen que pasar con ciertas instrucciones para que les den como una entrada fácil al país. Y no sé, hasta para cuando ustedes tienen una obra que les regalaron en algún país y se la quieren traer a su lugar de donde viven, y tal vez es súper complicada poderla pasar. Ese es uno de los temas como que vimos más constantes tanto en museo como en galerías, como en artistas individuales, ¿no? Otro que justo que fue como ligado a este hallazgo que te decía que hemos conectado más con artistas que vienen de otra disciplina, creo que ha sido mucho porque, pues, quien estudia una licenciatura en artes, muy pocas son las que tocan el tema, como dices, ¿qué viene después de la producción? O sea, pues tienen muchísimos cursos sobre diferentes técnicas, estilos, historia del arte, si acaso algo de museografía, pero muy por encima, algo de gestión, pero muy por encima. Entonces no están tan cercanos a temas, por ejemplo, de transporte, de hacer cotizaciones, de cómo hacer papeleo, de cómo establecer contratos, etcétera. Registro de la obra. Bueno, registro en particular, ¿no? Y alguien que viene, por ejemplo, de diseño, arquitectura, comunicación, etcétera, son cosas que desde la carrera las manejas pues siempre, y a lo mejor no enfocadas al arte, pero ya entiendes muy bien el por qué te sirve hacer una cotización bien presentada, por qué te sirve tener un registro de tus proyectos, porque hay que tener un orden, ¿no? Entonces, como que con estos perfiles hemos resonado más porque justo ya lo han visto aplicado.
Y con el otro no, o sea, con los artistas que vienen de carreras o de licenciaturas en arte, híjole, romper esa barrera nos ha costado un montón, porque, pues, por ejemplo, están acostumbrados a que cuando venden obra, pues es de palabra y no, es que mi cliente es bien buena gente y conectamos y bien chido y sí, güey, pero pues aunque haya sido así, no está de más tener un acuerdo, ¿no? Por escrito, donde se dicten las reglas del juego. Y eso nos ha costado un montón, como que digan, no, porque, o sea, a mí me ha funcionado así mucho tiempo. A lo mejor me he enchamaqueado 2 veces, pero no ha pasado de mayores, ¿no? Y tú, no, es que el chiste es que no pase eso. Y por el bien tuyo y por el bien de la comunidad artística, porque a lo mejor a ti te ha tocado gente de buen pedo que neta sí han trabajado bien y todo, pero también hay mucha gente que abusa de eso. Y entonces hay muchos artistas que han terminado perdiendo dinero, que acaban gastando más en la producción de la obra que en lo que la vendieron, etcétera, ¿no? Entonces como ese ha sido también algo que nos ha costado mucho trabajo, incluso todavía hoy, romper esa barrera con este otro perfil que queremos, o sea, ahí seguimos, ¿no? Ahí seguimos, pero sí nos ha costado mucho más trabajo. Por todo lo que decía Bere también, ¿no? Porque les hablas, por ejemplo, pues más vale que asegures, porque mira qué tal, el transporte cuesta tanto por esto, y es como, no, o sea, prefiero irme en camión y llevarme la pieza adentro de mi mochila y ya, y pues a ver qué pasa. Y pues esas son las cosas con las que hemos un poco como batallado hoy, más. Sí, es un proceso de aprender y desaprender, ¿no? Y a lo mejor ya ciertos artistas ya tienen una rutina, una manera de hacer las cosas. Entonces entender cómo darle forma a lo que ya saben, pues es complicado, ¿no? Y por ejemplo, Exacto. me gustaría que me platicaran alguna experiencia en algún montaje que hayan hecho. Para los que nos escuchan, si nos pueden explicar, pues digamos, pues digo, muy explícito para que entendamos cómo se realiza un montaje. Digamos que un lugar quiere hacer algo y ustedes van y qué le cuentan, cómo se hace, cómo le explican, qué se tiene que hacer. Ok, bueno, pues previo al montaje hay un trabajo, o sea, como que el montaje ya es casi casi la puntita del iceberg, porque previo a eso hay un montón de trabajo atrás, ¿no? O sea, desde pues sentarte con el artista, planear qué es lo que, por ejemplo, no sé, plantear el objetivo de la exposición, ¿no? O sea, ¿para qué se va a realizar ese montaje y para qué va a ser esta exposición? ¿Es porque queremos difundir tu trabajo? ¿Es porque quieres vender obra? ¿Es porque quieres mostrar una investigación? ¿Es porque quieres enseñarle algo al público? O sea, ¿cuál es el objetivo? Ya que se plantea el objetivo, pues también hay que empezar a hacer como una narrativa de cómo vir ese montaje para poder lograr ese objetivo. Y en esta narrativa, por ejemplo, muchas veces trabajamos con los curadores, que ellos son quien logran alinear perfectamente como ese objetivo, sea comercial o no, con una narrativa que viene desde el campo artístico y que logran encontrar luego puntos de unión bien interesantes que hacen que una exposición sea muy enriquecedora. Entonces, ahí siempre colaboramos o procuramos trabajar con curadores, porque estamos así súper convencidas de que hacen un trabajo que hace que se enriquezca mucho una exposición, ¿no? Y luego ya a partir de ahí, pues empiezas ahora sí a buscar el espacio. ¿Qué espacio es óptimo para lo que quiero, enfocado con el objetivo que tengo? O sea, por ejemplo, si es una exposición con un objetivo comercial, pues sé que no, un museo no es el lugar, porque un museo no se dedica a vender piezas, ¿no? Entonces tendría que buscar un espacio que tenga esa visión como más comercial. En nuestro caso, por ejemplo, una exposición que tuvimos hace un año con un artista de aquí de León que llevaba 10 años ya de producción, pero que nunca había hecho un solo show, la impulsamos a que hiciera su primer solo show.
Entonces, el objetivo sí era comercial, pero también era mucho dar a conocer este trabajo que ya tenía ella de 10 años atrás. Y nos parecía muy, como pertinente hacerlo en un lugar del centro de la ciudad que fuera, o sea, que la experiencia de entrar al lugar ya te sorprendiera y eso mismo hiciera que las piezas también, o sea, que fuera una experiencia global, ¿no? Entonces encontramos un lugar súper padre, entonces es gestionar, bueno, la renta, las fechas, el presupuesto, o sea, empiezas ya a elaborar un presupuesto, pues ya que tienes más o menos el presupuesto aprobado, pues ahora sí es ya empezar con la parte como más técnica. Antes del montaje también, por ejemplo, pues tienes que tener todo el catálogo de las piezas y todo el registro de las piezas. Qué se va a vender, cuánto va a cobrar, cuáles van a ser como los porcentajes de venta, si vas a tener opciones de pago para con la gente, o sea, establecer todo eso. Patrocinadores. Los patrocinadores, porque por ejemplo en el caso de Fer, pues no, había muchas cosas que ya como que superaban el presupuesto que teníamos, pero que igual queríamos que la experiencia no se perdiera y la logramos por medio de patrocinadores, ¿no? Que el tema de los medios y patrocinios también es otro tema súper, súper interesante. Entonces, pues ya después de todo eso, ahora sí ya viene el montaje, o sea, ya que depende del tamaño obviamente de la exposición, pero a días pues ya viene el montaje. Y en el montaje, pues es trabajar mucho con el espacio, conocer el espacio, incluso desde antes hacer como un diseño de el montaje. Ahí es cuando te digo que a lo mejor arquitectos te ayudan mucho a hacer la parte de la museografía, si vas a tener como racks especiales o cómo se va a hacer esa muestra museográfica, ¿no? Y luego ya pues es mandar a hacer todo a producción, que esté todo, y entonces ya llegas al lugar con todo para hacer el montaje. Y planear el recorrido. Y por ejemplo, planear el recorrido. Nosotros para el montaje trabajamos también con personas que se dedican ya a eso en el ámbito cultural desde hace mucho. O sea, que saben perfectamente cómo colgar una pieza, cómo manipularla. O sea, si es óleo, saben con qué material la pueden manipular. Si es un cuadro, o qué material no puede estar con otro, porque a veces, si lo haces pues muy al chile, puedes dañar obra, ¿no? Entonces trabajamos con gente que es súper buena también en eso. Y mucho siempre concentrándose en la experiencia que va a tener quien visite la exposición, dónde van a ir los textos, cómo los va a leer, cómo va a ser el recorrido, en qué momento es pertinente intervenir o no. La música también que va a acompañar. Música, ajá, los talleres, etcétera. Todo una experiencia. No, pues es un también trabajo que conozcan largo, al ¿no? artista. Sí, o sea, mínimo son 3 meses de preparación para una expo, mínimo. Y eso que las que hemos tenido son pequeñas. O sea, ya si estás hablando de un museo, es hasta un año previamente que empiezan a hacer la planeación. Y también depende mucho si son exposiciones itinerantes, que te van a prestar piezas de otro lado, todo eso, la logística se vuelve todavía Más complicada. Ajá. Totalmente, sí. Y por ejemplo, ver si digamos, tomando el mismo caso, el mismo ejemplo de explicativa como lo acaba de hacer Lex, digamos, si esta misma exposición se manda a otro país, ahí qué tendríamos que considerar, si nos puedes como ayudar a entender los pasos. Ay, a ver si puedo. Primero, lo que tendríamos que ver es de qué están hechas las piezas para poder comprender si vamos a necesitar un permiso especial o muchas veces, por ejemplo, tuvimos el caso de un artista que incluía carbón en sus piezas y la quería mandar en transporte aéreo y pues no se puede, o sea, sí se puede mandar, pero tienen que tener un cuidado especial porque el carbón a cierta altura puede ser flamable y si está cerca de otras piezas puede causar también como cierta chispita que pueda ser peligrosa para el envío de las piezas, ¿no? Entonces, primero sería revisar de qué están hechas las piezas, qué materiales son las hay
se me fue la palabra, conforman. Ajá. Y ya de ahí, ese es el primer paso. Que por eso, perdón, es muy importante que se realice el registro de la obra completito. O sea, porque así ya cuando vas a, por ejemplo, te piden llevar tu exposición o tus piezas a otro país, ya tienes el registro con todos los materiales, medidas. En el caso, por ejemplo, de escultura es materiales, medidas y peso, ¿no? Ya, perdón. Sí, porque cuando les preguntan eso, no sé, después de 5 años, o en caso, por ejemplo, usando a Fer Urteaga, que fue la que organizamos esa expo con ella el año pasado, que tenía 10 años que había hecho ya piezas, y le preguntábamos, oye, Fer, ¿de qué están hechas? Uy, me acuerdo que tal vez usé tal. Y no porque Fer lo haya hecho, pero puede pasar en el sentido de que tal vez no se acuerden qué hicieron hace 10 años y sí resulta importante para cuando van a hacer este envío. Entonces, ese sería el primer paso y después tenemos que sacar una fracción arancelaria de cada pieza. La fracción arancelaria es un número de 8 dígitos que nos da México, la ley de aduanas, para poder hacer ese envío de pieza a otro país. Es para poderlo pasar de manera legal de un país a otro. La otra también sería el empaque. ¿Cuál va a ser tu embalaje correcto como para poder enviar las piezas? Porque tienen que contemplar que tal vez va a ser camión, luego va a ser avión o no sé, vía marítima tal vez. Entonces tienen que contemplar cuál es el embalaje correcto para sus piezas y ahí también viene de qué material están hechas. Porque, por ejemplo, si meten óleo a un embarque marítimo y tiene contacto con la humedad. Ajá, con humedad, tal vez se echa a perder su pieza. Entonces también para eso hay embalajes específicos para las obras. Y todo lo que tiene que ver con aduana, o sea, los papeles que tienen que preparar, empezando por factura, si es que la van a exportar, a fuerza tienen que tener una factura, un packing list, que es la lista de empaque, que piezas van como en todo su envío. Y de ahí en más, pues ya la gente aduanal les irá apoyando. Ahí sí, si van a hacer algún envío, yo sí les recomiendo completamente usar una agencia aduanal que les apoye como en toda esta parte. O Lanza, que también les puede apoyar. Y este es, hablando en el caso de movimiento de piezas particulares, o sea, si ya se mueve dentro de instituciones, o sea, es decir, por ejemplo, de museo a museo, hay un montón de papeles y trámites también que se deben de cumplir antes de hacer el movimiento, o sea, pero esos trámites ya son como de ley entre los museos, ¿no? Ya se conocen, pero sí digamos que es un poco más complejo todavía. Y hasta pedir permisos, porque muchas veces el país te va a pedir permiso para ciertas piezas. Tuvimos un caso en especial en el que hicimos una entrevista. De hecho fue con Alfonso Miranda, ¿no? Eran unas tacitas que querían pasar, así nos dijo él al principio, eran unas tacitas que querían pasar a Perú y al final resultaba ser toda una colección de Rodin y en el... Eran tacitas, eran esculturas. ¿No eran tacitas? No. Entonces no sé por qué me acordé de tacitas. Borremos esa parte. Y eran esculturas de Rodin que querían pasar a Perú sí, y las querían romper y para ver si traían droga. Entonces en eso tienes que pedir permiso también para que te puedan ayudar a pasar estas piezas por aduana, porque muchas veces pues no comprende la autoridad con qué están trabajando o el grado de delicadeza que tienen que tener con ciertas esculturas. Ajá. Ese fue otro, por ejemplo, de las lagunas que hay, o sea, cuando tú te enfrentas a autoridades, pues comerciales, aduanales, están enfocados a hacer su trabajo con X material y están totalmente desconectados del contexto artístico, ¿no? De el contexto del histórico que tiene una pieza. O sea, a ellos no les importa de qué año fue, ni a quién perteneció, ni quién la hizo. O sea, están enfocados es este material y este material para mí representa un riesgo, entonces tengo que asegurarme de que no tenga ese riesgo esta pieza, ¿no? Entonces también, por ejemplo, ahí es muchísima diplomacia, lo que interviene sobre movimientos de piezas con los museos y entre países también. No, pues entonces, es un proceso muy largo. Es complejo dependiendo la situación y dependiendo la obra. Uh-huh. Entonces, qué bueno que se han complementado ustedes dos. Pues bastante, ¿no? Cada uno tomó su especialidad y cada especialidad pues es
pues engloba un montón de retos que van a enfrentar en todo el proceso, ¿no? Fíjense que tenemos una dinámica aquí en las entrevistas, donde el anterior entrevistado les lanza una pregunta y de la misma manera me gustaría que ustedes le lanzaran una pregunta al próximo invitado. A ustedes les lanzaron una pregunta, Elizabeth Oropesa, que dirige un colectivo que se llama Ortopedia Urbana, que trabajan con temas de ciudad y diseño. Y pues les pregunta a ustedes, ¿qué sigue para Fitlanza? ¿Qué más les gustaría hacer? Me gustaría escuchar de manera personal, como que a ti, Beri, y a ti, Lex, de manera personal, con Fitlanza, ¿qué más les gustaría hacer? ¿Yo? Pues uno de los retos de este año, que fue, bueno, ya lo mencionó Lex, es empezar a hacer una exposición mínimo al semestre y empezar a trabajar con diferentes artistas y también para exposición de su trabajo y para que tengan más alcance. Entonces ese es uno de los retos que sigue este año, esperamos poderlo cumplir y seguir trabajando también con la comunidad, o sea, no más los cursos que tenemos ahorita, pero también implementar algunos nuevos que impulsen el coleccionismo para gente joven y también para gente que ya esté dentro de este ramo. Para mí, uno de nuestros así metas más grandes que hemos tenido desde el año 0 y que no hemos podido todavía lograr, digamos, al 100 es que este proyecto se vuelva nuestro trabajo único para las dos, ¿no? O sea, que sea el proyecto pues, que sea redituable, que nos dé literal, para vivir. Hoy lo complementamos con nuestros otros trabajos, pero, o sea, no queremos quitar el dedo del renglón de que eso pase algún día, de que Lanza se vuelva un proyecto, Empresa. un proyecto tan grande y con tanto impulso para tanta gente que ya nos dé para trabajar a las dos aquí. Entonces ese yo creo que es como el que yo veo así, que quiero que pase ya el día de mañana. Oye, pues qué bonito ideal, que yo creo que con cualquier persona que se involucre en el arte y la cultura, pues digamos que es su meta a tener, ¿no? Poder trabajar al 100% de algo que pues, te apasione y le estés dedicando pues el corazón y alma, ¿no? Entonces, qué bonitas respuestas de las dos. Me gustaría que le generaran una pregunta a nuestra siguiente invitada, quien es Abigail Kesnel, quien es subdirectora de comunicación de Cool Hunter MX. Cool Hunter es un medio donde se dedican pues a mapear, ellos le llaman mapear las industrias creativas, ¿no? Manejan temas pues de diseño, de comunicación y de cultura. Entonces, ¿qué les gustaría preguntarle a ella? Híjole. Ay, a mí en lo particular creo que me interesaría mucho saber, sobre todo desde todo el trabajo que ha hecho Cool Hunter, ¿qué creen o qué cree ella que es lo que necesita el ámbito cultural en México para que justo pase esto que te acabo de decir, ¿no? Para que realmente quien nos dedicamos a un proyecto cultural, pues podamos vivir de ello y pueda tener el mismo impacto que abrir una notaría, por ejemplo. O sea, sé que los ámbitos son completamente distintos, pero la gente entiende y sabe para qué una notaría y entiende la necesidad. Y todavía en la cultura sigue siendo como, digo, quienes trabajamos en ello sabemos que si no existiera, pues seríamos seres grises que van rondeando por la vida sin ningún impulso ni pasión. Pero todavía cuesta mucho trabajo explicarle a la gente, ¿no? ¿Por qué es importante el arte? ¿Por qué es importante la cultura? Entonces, concretamente sería como ella, desde toda la experiencia de Cool Hunter, que cree que falta en México para que eso suceda. Ok, para que eso suceda, para entender, ¿respecto a los artistas o respecto a las personas que consumen estos servicios? O ambos. Para quien se dedica a la cuestión cultural, ¿no? O sea, Ok. que las industrias creativas y culturales tengan ese nivel de
fortalecen el país para que quienes nos dedicamos a ello podamos trabajar nada más de eso. Muy bien, pues las personas que nos están escuchando, quien quiera ver cualquiera de la anterior entrevista o la próxima, pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales y pueden encontrar pues más contenido. Bere, Lex, ¿algún último mensaje que les guste enviar? Un saludo, alguna opinión, algún comentario. Pues agradecerte, Gersa, otra vez por darnos la oportunidad y invitarnos a estas charlas que hemos tenido contigo. ¿Y tú? Yo que no les asuste el arte, que cualquier impulso puede ser bueno para acercarse a una muestra, exposición, museo, y es muchísimo más lo que podemos ganar de atrevernos un poco. Entonces, si tienen amigos artistas, apoyen su trabajo, difúndanlo, cómprenlo, etcétera. Pues sí, totalmente, ¿no? Creo que de parte de la comunidad, pues la idea es como formar este ciclo de acciones, ¿no? Y el agradecimiento es para ti, Bere, y para ti, Lex. Gracias por estar FitLanza aquí con nosotros. ¿Dónde las pueden encontrar? ¿Cómo las pueden seguir en redes sociales? En nuestro Instagram, perdón, en nuestro Instagram estamos como @ftlanza, asimismo también en Facebook, y también tenemos cuenta de Spotify, de YouTube, en donde pueden ver algunas entrevistas, y en Medium también, pero en Medium estamos como Fit, se escribe FEAT Lanza. Uh-huh. Ok, pues si desean encontrar más de este contenido con las entrevistas con distintos profesionales también del mercado del arte, se las recomiendo, pueden buscarlas, y para seguir un poquito de también las activaciones que tienen a lo largo del año y temas interesantes que comparten en Instagram. Pues muchísimas gracias, les doy la más... Les recuerdo, mi nombre es Kersayem García y están escuchando un programa apoyado por Horizontes Jalisco, que es una convocatoria de la Secretaría de Cultura de Jalisco, y Culturlab, una agencia educativa de gestión cultural. Gracias a todos los que nos van escuchando y seguimos para más contenido. Hasta la próxima. Gracias. Bye, Gersa, gracias.